Hola, bienvenidos, bienvenidas al examen número 3 de geometría. Vale, vamos a hacer el tercer examen. Ya hemos hecho dos, como habéis visto en dos vídeos anteriores que he hecho. Vamos a por el tercero, vamos a seguir entrenando para el examen de geometría. Vamos con el ejercicio 1. Dice, la longitud de la arista de un octaedro es de 8 centímetros. Lo primero que tenemos que saber es qué es un octaedro. Octaedro, ¿qué quiere decir octo? 8. Y octaedro son 8 caras iguales. Es decir, si no lo sabéis, el octaedro es aquel que está formado por una pirámide que tiene triángulos equiláteros como caras laterales arriba y otra pirámide exactamente igual por la parte de abajo. Y así tendríamos 4 caras arriba y 4 caras abajo, 8 caras. Y nos dicen que la arista es de 8 centímetros. Dice, calcula la distancia entre dos vértices opuestos. Un vértice y otro vértice. Estos dos serían opuestos. Y también serían opuestos este de aquí y este de aquí. ¿Mm? O sea, me pueden estar pidiendo una de esas dos distancias. Ante la duda, pues calculáis las dos. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, primero la longitud morada que hemos calculado de un vértice a otro. En realidad, esa longitud morada, si nosotros nos damos cuenta, vamos a dibujar cosas aparte. Como os digo siempre, nos dibujamos esa pirámide más grande. ¿Vale? Me dibujo la base, ¿sí? El centro, subo hacia arriba y dibujo la altura, ¿sí? Que sería esta distancia de aquí hasta aquí. Y si la multiplico por 2, conseguiré la distancia de vértice a vértice. Así que si calculo esta, multiplicando por 2, consigo la distancia que me piden. ¿Vale? Y ahora uno con el vértice de arriba los vértices de la base. Y lo veo mejor. Bien, pues ¿cómo calcularíamos esa distancia? Lo único que sabemos aquí es que esta arista, vamos a poner aquí la distancia, por ejemplo, mide 8. Tengo que buscar triángulos rectángulos, ¿sí? Siempre, porque además solo tengo un lado. ¿Dónde puedo encontrar triángulos rectángulos? Además, yo sé más cosas. Yo sé que eso mide 8, que esto mide 8 y que esta arista de aquí también mide 8. Es decir, esta cara de aquí, o cualquiera de ellas, serán triángulos equiláteros que medirán 8, 8 y 8. ¿Mm? Es decir, esta altura de aquí será fácil de calcular y me la piden además en el apartado B, que será esta. La altura de una de sus caras triangulares. ¿Vale? Pues si queréis empezamos por el B, venga, ya que lo tenemos fácil, esta altura. Sacaría este triángulo rectángulo aquí y sé que esto mide 8, esto medirá 4 porque es la mitad. ¿Mm? Y esta es la altura que me piden, pues hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y tendré entonces que 8 al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a h al cuadrado más 4 al cuadrado, pues 64 igual a h al cuadrado más 16. El 16 pasará restando y para quitarle el cuadrado a la h haré la raíz en este lado del igual a lo que me dé 64 menos 16, que serán 48, así que h será la raíz de 48, o lo que es lo mismo, el resultado de esa raíz
será de 6,928. Pues vamos a poner 6,93 centímetros. Bien, pues esta es la solución, ¿sí? Del apartado B. 6,93 centímetros de altura tiene la cara, tiene una de sus caras triangulares. Vale, pues ya tenemos una solución que me piden, sí, que sería la del apartado B. Vale, si yo tengo que calcular ahora esa otra altura que tengo ahí, tendría que buscar este triángulo. Me vendría a lo mejor bien, ¿no? Una vez que tengo además la longitud verde, ahí tengo otro triángulo rectángulo en el cual tengo que esto de aquí es la altura que estábamos buscando, es la altura, vamos a llamarle h grande porque sería la altura de la pirámide, no la de la cara, que es la verde. Tenemos que esta verde es la altura de la cara que acabamos de calcular, que es os podemos poner el 6,93 o la raíz de 48, que igual me viene bien porque si voy a utilizar Pitágoras, al elevar eso al cuadrado ya me va a dar el 48 y lo tengo más fácil. Y esta distancia morada de aquí sería esta de aquí. ¿Sí? Que si todo esto mide 8, la mitad va a medir 4. Es decir, este dato también lo tengo al saber que eso es un cuadrado, al saber que la base de la pirámide es un cuadrado. Vale, pues entonces ya lo tengo, ya puedo calcular esa h. Tendré que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y en este 4 la hipotenusa es la raíz de 48. Me viene mejor usar la raíz de 48 porque ahora hago así, esto y esto se me va y me queda el 48 a este lado, y no tengo que elevar el 6,93 al cuadrado, que me cuesta más. ¿Sí? En lugar de utilizar este dato, uso la raíz de 48. Vale, y esto sería igual a un cateto al cuadrado, que sería el 4 al cuadrado, por ejemplo, más el otro que sería la h mayúscula al cuadrado. Entonces esto me daría 16 más la h mayúscula al cuadrado. 48 menos 16 será igual a h al cuadrado. Así que la h será igual a la raíz de 48 menos 16 me dará 32. Y la solución de la raíz de 32 será 5,6568, pues 5,66 metros. Así que la distancia entre sus vértices, D, voy a llamarle mayúscula, por ejemplo, va a ser igual a 2 veces la h. Así que será 2 por 5,66 11,3. Vamos a dejarla. Centímetros de distancia entre dos vértices opuestos. Esta es una de las distancias entre dos vértices opuestos, porque también hemos dicho que podíamos calcular la distancia de este vértice a este otro de aquí, que también serían opuestos. Y en ese caso yo me fijaría en la base de esta pirámide. ¿Qué será que? Un cuadrado. Un cuadrado de lado 8. Y esa distancia de aquí a aquí
sería esta, que es la diagonal pequeñita, vamos a llamarle de pequeña, por ejemplo. Y como tengo dos de los lados y solo me falta uno y aquí hay un triángulo rectángulo, otra vez podríamos aplicar Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Así que la distancia entre los dos vértices, sí, ahí sería 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, pues d va a ser igual a la raíz de 64 más 64. Es decir, d será igual a 64 y 64, 60 y 60, 120 y 4 y 4, 8, es decir, será la raíz de 128. Y esto me da en la calculadora 8 raíz de 2, que es lo mismo que 11,31. 11,3 otra vez. Es decir, hay la misma distancia desde este vértice hasta este que es su opuesto, que desde este de aquí hasta este de aquí, y también habría la misma desde este hasta este que es su opuesto. ¿Entendido? Pues ya tendríamos el ejercicio 1. Ejercicio número 2. En un mapa, dos poblaciones aparecen separadas 7,5 centímetros. ¿Cuál será la escala de ese mapa, si la distancia real entre ambas poblaciones es de 153 kilómetros? Vale, en una escala siempre se pone un 1, que son las unidades del dibujo, dos puntitos y las unidades que se corresponderían aquí con la realidad. Es decir, tenemos que calcular lo que debería de escribir yo en ese cuadradito. Y si una unidad del dibujo se corresponde a x de la realidad, que esto es lo que tengo que calcular, y como datos me están dando que 7,5 centímetros se corresponderían con 153 kilómetros, yo esto lo resuelvo como una regla de 3 y ya tengo calculada la x. ¿Vale? Lo que pasa que los 153 kilómetros los tengo que pasar a centímetros o los centímetros a kilómetros para poder hacer la división. Sí, porque tengo que dividir unidades que sean iguales y una unidad de kilómetro no es lo mismo que una unidad de centímetro. Así que 153 kilómetros, si lo paso a metros, multiplicaría por 1000, 3 ceros, y ahora de metro a centímetro multiplicaría por 100, otros 2 ceros. Y estos serían los centímetros, que son 153 kilómetros. Vale, pues ahora para calcular la x sería que esto por esto, entre esto me da x. O lo que es lo mismo, si lo escribís en forma de fracción, es escribirlo exactamente en el mismo orden que está. Y así. Vale, y ahora despejaríamos la x, que será, ¿veis? El 150... A ver, bueno, esto sería los 15.300.000 por 1. Esto pasaría multiplicando a este lado del igual, dividido entre el 7,5 y ya calcularíamos el valor de la x para escribir la escala. Si dividimos 15.300.000 entre 7,5, esto nos da que la x es 2.040.000. ¿Vale? Así que la escala que me piden será igual a e, igual, que se escribe e también, igual a 1 tenemos que poner y lo que nos ha dado x. 1, 2 puntitos y 2.040.000. Ya tenemos la solución de la primera pregunta que nos han hecho. Es decir, que si a nosotros nos piden la escala de algo, en realidad lo que tenemos que acabar haciendo es dividir. La escala va a ser igual a la distancia real dividida
entre la del dibujo. ¿Veis que hemos dividido la distancia real entre la del dibujo que se corresponda? Bien, eso es el valor de la x. Sí. Seguimos. Dice, en ese mismo mapa, ¿cuál sería la distancia real? ¿Sí? Tenemos distancia en el dibujo y la distancia real. Y me están pidiendo ahora cuál es la distancia real, es decir, aquí tendría mi incógnita ahora, la x, entre dos poblaciones que distan en el dibujo, se supone, 12,25 centímetros. Bueno, pues como estamos en el mismo mapa, yo puedo utilizar los datos de este mapa. Puedo hacer la regla de 3 o poniendo la escala que acabo de calcular o los datos iniciales. Siempre es mejor que utilicéis los datos iniciales porque en la escala os habéis podido equivocar calculándola. Pero va a ser más fácil utilizar la escala porque yo sé que en la escala una unidad del dibujo, que en este caso si aquí ya tengo centímetros puedo poner directamente centímetros, van a ser igual a 2.040.000 centímetros de la realidad. ¿Vale? Es decir, que si un centímetro del dibujo son 2.040.000 centímetros de la realidad, 12, centímetros del dibujo van a ser x. Calculamos ahí ya la x y ya está. Que es lo mismo que ponerlo, si queréis ponerlo en forma de fracción, por si alguna vez nos dejan escribir la regla de 3, la escribís, pero eso os lo imagináis y sin embargo vosotros en el examen escribís esto. ¿Vale? Y despejáis x, que será 12,25 por los 2.040.000 dividido entre el 1, que no haría falta ni ponerlo. Vale, pues x va a ser igual a esto por 12,5 por 2. Y daría, no, 12,25, no 12,5. 12,25 por 2.040.040 dará 2.499.000. Ah, no, espera, 24 millones. $990.000 centímetros de la realidad. ¿Sí? Pero claro, no tiene mucha lógica dar esta barbaridad de centímetros. Vamos a cambiar esto a otras unidades. Vamos a cambiarlo a kilómetros. Si pasamos de centímetros a metros serían la coma moverla 2 unidades, 2 ceros a la izquierda. Y de metro a kilómetro 3 ceros a la izquierda. Es decir, me quedará 249,9 kilómetros de distancia real son en el mapa los 12,25 centímetros. Pues ya tenemos resuelto el ejercicio número 2. Bien, pues vamos con el ejercicio número 3. A ver, dice, dos caminos paralelos se unen entre sí por dos puentes, que a su vez se cortan en el punto O. Teniendo en cuenta las medidas de la figura, calcular la longitud de los dos puentes. Es decir, se supone que los caminos paralelos son este de aquí y este de aquí, y que nos están pidiendo esta longitud, la de un puente, y esta otra longitud, que sería la del otro puente. Bien. Vale, pues a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos triángulos y tenemos que fijarnos si son o no semejantes porque entonces podremos aplicar tales. Y además en este tema de geometría precisamente habéis dado semejanza y habéis dado el teorema de tales. Y también habéis visto la semejanza de triángulos. Si estos dos triángulos cumplen el teorema de tales, son semejantes. Si tienen dos ángulos iguales, son semejantes.
Y si dos de sus lados que formen el mismo ángulo cumplen el teorema de Tales y ese ángulo también es igual, también serán semejantes. Pues lo primero es fijarnos si son semejantes, porque entonces ya tengo un teorema que aplicar. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen que ser iguales. Así que en esos dos triángulos de momento ya tengo dos ángulos iguales. Y si el puente rosa, por ejemplo, para el morado sería el mismo razonamiento, lo alargo, tendremos que este ángulo, ¿no? Al ser las dos líneas azules paralelas, tiene que ser igual a este. Y que será igual también a este de aquí por ser su opuesto y a este de aquí también por ser su opuesto. Es decir, vamos a poner nombres a los vértices de los triángulos y vamos a poner que ese vértice justo tiene un ángulo igual. Vale, si le llamo a este a este B, a este C y a este D, porque el del centro se llama ya O, pues yo tendré que el ángulo B es exactamente igual que el ángulo del vértice C. Y que el ángulo O de los dos triángulos es el mismo. Y esto entonces significa que el triángulo AOB y el triángulo COD son semejantes. Entonces podré aplicar el teorema de Tales en ellos, pero tengo que llevar mucho cuidado para ver qué lado es homólogo al de qué lado de cada triángulo son homólogos, así que siempre viene bien dibujárselos aparte. Vamos a dibujar así. Aquí voy a dibujar el vértice A, el vértice B y el vértice O, es decir, aquí he dibujado este triángulo de aquí. Este es el triángulo verde. Y vamos a dibujar también este otro triángulo aparte, aunque este ya está aquí dibujado bien, podríamos utilizar este mismo y así me aclaro igual. Vale, y tendríamos que sería así también, y este sería el ángulo A. ¿Con quién se correspondería? Este ángulo de aquí sería el mismo que este de aquí. Así que aquí tendríamos que poner el vértice D para no liarla, porque tenemos que llevar cuidado en este paso, ¿vale? Es decir, el ángulo D y el ángulo A son iguales, que lo podríamos poner aquí también. Entonces, para dibujarlos de la misma manera tenemos que ponerlo así. Este sería el O y este sería el ángulo D, que ya hemos dicho que era igual que el B. Por eso, si aquí he puesto el B, aquí pongo el D. Bien, y ahora vamos a poner las distancias que hay en los lados de estos triángulos. El lado OA, que es este de aquí, mide 6,5. El lado AB mide 10,6 y este lado de aquí es X. Después tenemos que el lado OD, que sería este de aquí, es Y, que el lado, espera, aquí he puesto D y este sería el C, ¿vale? Ojo. Que el lado OC sería OC, sería este de aquí, que sería 10,2 y el CD es este que es el 15,9. ¿Veis que habría sido muy fácil equivocarse con los lados homólogos? Porque justo el homólogo de este
es el del lado contrario, el de aquí, ¿sí? Y el homólogo de este, ¿sí? Del 6,5 es y. Y así dibujado lo vemos mucho mejor. Entonces, si se cumple el teorema de Tales, podemos escribir que este lado partido su homólogo, que es y. Pues 6, o al revés, podéis ponerlo al revés, si queréis hacer el grande entre el pequeño, pero bueno, da igual, ya hemos empezado así. 6,5 dividido entre y tiene que ser igual a, si estamos haciendo el verde, partido el azul, arriba el verde y abajo pongo el azul, que muchas veces igual viene bien que os pongáis ya los iguales. Arriba ponéis todos los datos del verde, es decir, el 6,5, por ejemplo, el 10,6 y la X, ya no os equivocáis. Y abajo los datos del azul, pero homólogos a los que habéis escrito. Si ahora he puesto el 10,6, abajo tengo que poner el 15,9 y si arriba he puesto X, abajo tengo que poner su homólogo, que es el 10,2. Si cojo esta ecuación, puedo calcular y. Es decir, la y la pasaré al otro lado del igual multiplicando. El 15,9 al otro lado del igual multiplicando también. Y el 10, sí, multiplica, vale, y este 10,6 en lugar de escribirlo aquí lo puedo poner ya al otro lado del igual dividiendo. Y ahora pongo la y ya a la izquierda, pero ya no me equivoco a la hora de calcularla. Y con la calculadora haremos 6,5 por 15,9 dividido entre 10,6. Y esto nos da 9,75 metros mide la I. Bien, pues si ya tenemos lo que mide la I, voy a borrar por aquí un poco para acordarnos de qué era lo que nos pedían. No quiero borrar, si ya tenemos el valor de la I, podemos calcular lo que mide uno de los puentes, este de aquí, ¿sí? La longitud del puente 1, por ejemplo, podemos llamarle, será X, o sea, Y, perdón, más 6,5, y como la I me ha dado 9,75, pues será 9,75 más 6,5, la longitud del puente 1 que nos piden, pues 9,75 más 6,5 nos dará 16,25 metros mide un puente. Pues ya tenemos una de las soluciones que nos pide el ejercicio 3. Y con esta otra ecuación vamos a conseguir el valor de la X. Bien, el 10 lo pasaría a aquel lado del igual multiplicando y me quedaría 10,6 por 10,2 dividido entre el 15,9 igual a la X. 10,6 por 10,2 dividido entre 15,9. Tenemos que la X nos da 6,8 metros. Y si ya tenemos el valor de la X, podemos calcular la longitud de este otro puente. Pues la longitud del puente 2, por ponerle un nombre, da igual, será 10,2 más X. Y como la X me ha dado 6,8, pues 10,2 más 6,8 me quedará que la longitud del puente 2, 17 metros. Mide el otro puente. Podéis poner. Pues ya tenemos la longitud de un puente. Esta es una solución, 17 metros. Y esta es la longitud del otro puente, 16,25.
Vamos a por el siguiente ejercicio. Este ejercicio es el ejercicio 4 del examen 1 y también es el ejercicio 4 del examen 3, ¿vale? Así que vamos a por él. Dice, razona si son ciertas o no las siguientes afirmaciones. Apartado A. En dos triángulos rectángulos, no, en dos triángulos semejantes, no hay que inventarse los enunciados, ¿eh? En dos triángulos semejantes, ¿qué quiere decir esto? Que tienen los mismos ángulos, pero uno de los triángulos es más grande que el otro. Tiene la misma forma, pero diferente tamaño. Dice que la razón de dos alturas es igual a la razón de semejanza. ¿Esto es verdad o es mentira? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Si yo tengo un triángulo, ¿sí? Y otro que es semejante a él, pues vamos a llamarle a este lado A este B y a este C, por ejemplo, y a este A minúscula, B minúscula y C minúscula. La razón de semejanza de estos dos triángulos semejantes será A partido A y será igual también a B partido B, será igual a C mayúscula partido C minúscula y esta va a ser la razón de semejanza. Si yo trazo las alturas, tendré aquí una H mayúscula para este y aquí una H minúscula. Y resulta que este triángulo de aquí y este otro también van a ser semejantes porque tenemos que este ángulo y este son iguales y al trazar la altura aquí tengo un ángulo de 90 y aquí tendré otro ángulo de 90. Ya tienen dos iguales, así que el tercero también será igual. Si esos dos triángulos rectángulos son semejantes, yo también puedo escribir que A partido A será igual a H mayúscula partido H minúscula. Y A partido A, si los dos triángulos son semejantes, es igual a la razón de semejanza. Así que H partido H también será igual a la razón de semejanza. Así que el apartado A es verdadero. La razón entre las alturas va a ser igual también a la razón de semejanza. Bien, apartado B. Nos dice que el triángulo ABC, que sería este de aquí, de A y ABC, que sería ese, es semejante al CDE, a ese de ahí. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, tendría que el triángulo azul tiene lados que miden 10, este medirá 7 más 2. Este lado de aquí va a medir de aquí a aquí 7 y de aquí a aquí 2, así que 7 más 2, ¿vale? 9. Y este de aquí medirá 15. Y en el otro triángulo tengo que un lado mide 3, otro de estos mide 2 y otro de estos mide 2. Entonces, si fueran semejantes, deberían de cumplir el teorema de Tales. Es decir, que 10... Bueno, ¿cuál es el lado más grande de los dos triángulos para dividir uno entre otro? El 15 y el 3. Pues diríamos que 15 entre 3 debería de ser igual a 10 entre 2, por ejemplo, que ya vemos que es mentira, porque 15 entre 3 me da 5. Ah, no, de momento vemos que es verdad, perdón. Y 10 entre 2 me va a dar 5 también. ¿Sí? Y debería de ser igual también a 9 entre 2. Pero esto me da 4,5. Así que aquí ya no es igual. Esto quiere decir que no son semejantes. También podríais haberos dado cuenta porque este de aquí tiene dos lados iguales
Es decir, es isósceles y este de aquí tiene los tres distintos. Entonces podríais decir que no son semejantes, ya que uno es isósceles y otro escaleno. Es decir, uno tiene los dos lados igual, o sea, dos ángulos iguales también, el isósceles, y el otro tiene los tres ángulos distintos. Y aquí podréis poner no son semejantes porque no cumplen el teorema de Tales. Eso es lo que hemos hecho ahí, demostrarlo con el teorema de Tales. Y vamos con el apartado C. En dos triángulos isósceles, el ángulo que forman sus dos lados iguales coincide. Y es 70, me dicen. Pues yo me imagino un triángulo isósceles que tenga más o menos 70 grados. Bueno, esto es un poco equilátero. Voy a dibujarlo más pequeño el ángulo, aunque no sea de 70, ¿vale? Para imaginarlo. Y tenemos otro más chiquitín que también tiene un ángulo de 70. El ángulo que tienen igual es de 70. Pero los triángulos dicen que no son semejantes. Vamos a ver si es cierto. Si yo en un triángulo isósceles tengo que un ángulo mide 70, este y este van a medir lo mismo. Y aquí también van a medir lo mismo. Y 70 más alfa y más alfa debería de darme 180 grados. Así que tendré que 70 más 2 alfa es igual a 180 y alfa será 180, el 70 pasará allí restando, ¿sí? Así que tendré 180, 110 y el 2 pasará dividiendo. Así que este ángulo de aquí será de 55 grados. Y lo mismo, y si aquí es de 55 grados, aquí es de 55 grados, también aquí va a ser de 55 grados y de 55 grados, porque me va a ocurrir lo mismo. Así que sí que serán semejantes dos triángulos isósceles que tengan un ángulo igual, ¿vale? El formado por sus dos lados iguales. Si lo tienen igual, los otros dos también los van a tener iguales. Así que son triángulos semejantes y esto será falso. Si son semejantes, porque tienen los tres ángulos iguales. Pues ya tenemos el ejercicio 4. Ejercicio número 5. Halla el volumen de un tronco de cono sabiendo que su altura es de 10 centímetros y los radios de sus bases miden 6 y 21 centímetros. Vale, cuando tengáis que dibujar un tronco de cono o un tronco de pirámide, lo más fácil es que os dibujéis primero la base, ¿sí? Y que no dibujéis tampoco el tronco directamente, dibujaros primero el cono entero. Y después lo rompéis, lo partís. Y así os queda mejor hecho el tronco de tanto de pirámide como de cono, ¿eh? Es más fácil hacerlos así, dibujándolo entero y luego partirlo, que no intentar dibujar de golpe el tronco de cono. Vale, y nos dan como datos la altura, es decir, la distancia desde este punto a este punto, esto de aquí me están dando, voy a dibujarlo aquí, o bueno, voy a dejarlo ahí mismo, tampoco es malo. La altura que es 10 y los radios de sus bases que miden 6, este de aquí, y 21 el de abajo. Y me dice que hay el volumen del tronco de cono.
Bien, hay una fórmula para el volumen del tronco de cono, pero es que no es necesario que os la aprendáis, porque el volumen de un tronco de cono podemos decir que es el volumen del cono pequeñito de arriba, de todo el cono entero, del cono grande, podemos decir que es menos el cono pequeñito. Es decir, el volumen del tronco es el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Yo como sé calcular el volumen del cono, no me tengo que aprender una fórmula para el volumen del tronco de cono. Bien, pues vamos a calcular por un lado el volumen del cono grande y por otro lado el volumen del cono pequeño. ¿Cuánto sería el volumen del cono grande? Pues el cono grande tendrá como volumen 1/3 del área de la base por la altura como del cono grande, que voy a llamarle H mayúscula. ¿Qué ocurre? Que yo no tengo la altura de ese cono. Y en todos los troncos yo tengo que darme cuenta de que tengo muchos triángulos rectángulos. En la pirámide hay más que en el cono, ¿eh? Pero tengo ese triángulo, ¿sí? En el cono, en el que tendré que esta es la altura del cono grande, esto es la generatriz del cono grande y esto es el radio del cono grande, que este es el único que sé aquí, que mide 21 centímetros. Después, aquí arriba tengo otro triángulo que está en posición tal es con el que acabo de coger, que estaría aquí. Voy a dibujarlo aquí aparte. Sería el cono pequeño. Bien, pues aquí tendré que eso será la generatriz del pequeño, esto será la altura del pequeño y el radio del pequeño. Y aún hay otro triángulo semejante aquí, en este triángulo, en estos triángulos. Si yo trazo la altura del tronco aquí abajo, me sale este otro triángulo de aquí, que estaría aquí. Entonces, en ese de ahí, tendré que esto es la generatriz, voy a llamar del tronco. Este radio del tronco, voy a llamarle radio del tronco, pero sería igual a ¿qué? Al radio de aquí a aquí, menos el que hay de aquí a aquí. El radio del grande menos el radio del pequeño. Espera, que aquí voy a poner R minúscula. Será el radio del grande menos el radio del pequeño. Esta distancia de aquí. Y tendré aquí que esto será la altura del tronco. Y la altura del tronco también la sé que es 10. Es decir, esto lo sé que es 10. Esto también lo puedo calcular que será 21 menos 6, 15. Y este de aquí también lo sé que es 6. ¿Vale? Es decir, del grande y del pequeño solo tengo las R's. ¿Sí? Pero del tronco tengo más cosas. Tengo la altura y tengo el radio. Así que si yo tengo relacionados los radios, puedo calcular las alturas de los demás. ¿Cómo? Con tales, porque son semejantes. Si cojo, voy a llamar al triángulo 1 con el triángulo 2, por ejemplo. El 1 con el 2. Puedo escribir en el teorema de Tales poniendo h partido h tiene que ser igual al radio del grande partido el radio del pequeño. De las generatrices de momento me voy a olvidar, pero también podría poner que g es partido g. Y la h del grande no la sé. La h del pequeño tampoco la sé. El radio del grande sé que es 21 y el radio del pequeño sé que es 6. Y las g's tampoco las sé. Si yo cojo ahora el 1 con el 3,
tendré que la h del grande partido la altura del tronco tiene que ser igual al radio del grande partido el radio del tronco y tiene que ser igual a la generatriz del grande partido la generatriz del tronco. Y aquí tengo como incógnita la h del tronco la sé que es 15, que es 10. El radio del grande también sé que es 21 y el radio del tronco sé que es 15. Las generatrices no sé nada, pues no las voy a escribir, pero de aquí me doy cuenta que puedo calcular la altura del grande. Es decir, la h va a ser igual a 21 por 10 porque pasará multiplicando partido 15. Es decir, 210 entre 15. Y me va a dar que la altura del grande entonces es 14. Bien, pues ya puedo calcular el volumen del cono grande, porque el área de la base va a ser igual al área del círculo, pi por r al cuadrado y por la altura del cono. Pues es un medio, no un tercio. Pues tendré que esto es un tercio de pi, que es el 3,14 que está en la calculadora ya, por el radio del grande, que será 21 al cuadrado, y por la altura, que es 14. Pues tendremos que el volumen del cono grande ya lo tenemos calculado, que será 21 al cuadrado, primero hay que hacer las potencias, ¿vale? 441 por 14 por el pi de la calculadora, que voy a coger directamente, pi, y dividido entre 3, nos quedará 6.465,397, pues 4 voy a poner y ya está. Centímetros cúbicos, el volumen del cono grande. ¿Cómo calcularemos el volumen del cono pequeño? Pues será un tercio también del área de la base del pequeño por la altura del pequeño. El área de la base del pequeño será pi por el radio del pequeño al cuadrado y me falta la altura del pequeño. Y como veis, todo lo que me falte va a salir de hacer el teorema de Tales entre estos tres triángulos. Y he hecho el 1 con el 2, el 1 con el 3 y me faltaría hacer un Tales con el triángulo 2 y el triángulo 3. Que tendría que la altura del pequeño partido la altura del tronco tiene que ser igual al radio del pequeño partido el radio del tronco, y también va a ser igual a la generatriz del pequeño partido la generatriz que tendría del tronco, que no la tengo pero la podría calcular, porque como tengo un lado y otro lado, puedo calcular la generatriz del tronco con Pitágoras. Y luego con Tales las otras dos generatrices también podría calcular. Pero bueno, de momento las generatrices no me hacen falta, me hace falta la altura del pequeño ahora. Entonces, h, que es lo que quiero calcular, no lo tengo, dividido la altura del tronco, que será 10 y sí que la tengo, tiene que ser igual al radio del pequeño, que es 6, ¿sí? Este de aquí, dividido el radio del tronco, que es 15. Y ya no voy a poner las g's, de aquí voy a despejar h, que será 6 por 10, dividido entre 15. Pues 6 por 10, 60, y 60 entre 15 me va a dar 4 centímetros de altura, y aquí centímetros también, de altura tiene el cono pequeño. Pues ya puedo aquí sustituir todo. Esto será igual a un tercio de pi, que está en la calculadora ya. El radio del pequeño es 6 al cuadrado por la altura del pequeño, que me ha dado que es 4. Así que el volumen del cono pequeño va a ser igual a 6 al cuadrado, 36, por 4 y por pi, dividido entre 3. 48 pi, que es lo mismo que 150,796, pues 8 centímetros cúbicos es el volumen del cono pequeño. Pues sustituyo ya aquí arriba
y tendré que 6.465,4 menos 150,8 me va a dar ya el volumen del tronco que me piden. Bien, entonces hago la resta. 6.465,4 menos 150,8 y me da 6.314,6 centímetros cúbicos. Pues esta de aquí sería la solución del ejercicio 5. ¿Entendido? Siempre que me pidan volúmenes de troncos, va a ser el volumen del grande, del cono grande o de la pirámide grande, si fuera un tronco de pirámide, menos el volumen del cono pequeño o de la pirámide pequeña que tendría arriba. ¿Sí? Y entonces, cuando nos pongan este tipo de ejercicios, pues lo de siempre, nosotros diríamos, esto habría que calcularlo haciendo esto de aquí. ¿Qué necesito? ¿El volumen del cono grande lo tengo? No, pues me toca calcular el volumen del cono grande. Al calcular el volumen del cono grande me doy cuenta de que sí que tengo el área de la base, pero que me falta la H. Así que tengo que buscar alguna manera de calcular la H. Y en este caso lo hacemos aplicando el teorema de Tales entre el triángulo 1 y el triángulo 3, que es del que tengo más datos. Y aplicando Tales aquí, hemos calculado, sustituyendo la H pequeña por el 10, despejábamos y conseguíamos la altura que era igual a 14. Una vez que teníamos la altura igual a 14, sustituíamos aquí la altura y el radio del grande y ya teníamos el volumen del cono grande. Y nos faltaba también el volumen del cono pequeño. Para calcular el volumen del tronco, pues calculamos el volumen del pequeño. Y me pasaba lo mismo, que tenía todo menos la H. Igual hemos calculado la H aplicando el teorema de Tales a este triángulo de aquí y a este de aquí. Al triángulo 2 con el triángulo 3. Y aplicando el teorema de Tales hemos despejado la H, que nos ha dado 4. Hemos sustituido aquí el 4 y aquí el 6, que es el radio de la base del cono pequeño, y hemos calculado el volumen del cono pequeño. Hemos sustituido aquí el del grande menos el del pequeño y ya hemos obtenido el volumen del tronco. Es decir, voy escribiendo lo que tengo que hacer y calculando las cosas que me van faltando siempre en un problema de geometría. Pues ya tenemos el 5. Ya hemos terminado otro examen. Un saludo a todos y a todas. Chao, bye bye.